Vamos a ver el tema de los factores que afectan la materialidad de desempeño. La materialidad de desempeño va a ser respecto al tema o va a estar, va a afectar en qué momento vamos a considerar que nuestra opinión o que nuestro dictamen tiene que tener un punto de atención. La materialidad en general va a generar o va a determinar si superamos el nivel de materialidad, va a generar una opinión con salvedad, si es que corresponde, o mínimamente una opinión con salvedad, o finalmente una opinión adversa, es decir, o bien va a determinar que nuestra opinión sea negativa o que nuestra opinión tenga algún tipo de observación, ¿ok? En cuanto a la materia de desempeño, esta, si bien puede que no afecte de manera significativa el error, de manera significativa al estado financiero, por su naturaleza, por su importe, tiene que estar reflejada o revelada en nuestro dictamen. Ya no tal vez como una salvedad, pero sí como otros asuntos a ser discutidos o como un párrafo de énfasis. Entonces, la materia de desempeño nos va a ayudar a determinar esto. Tenemos una materialidad de desempeño inicial de 75%. Entre más sí, entre más sí exista en la columna de positivos, más va a aumentar el porcentaje. Es decir, que en este caso el no se va a convertir en un factor verde, si quieren, en un punto bueno, mientras que los sí van a ser un punto de atención. Lo primero, es un trabajo inicial de auditoría. En el caso de ustedes van a poner que sí, es un caso inicial. En el caso particular de esta entidad era no, éramos una auditoría recurrente. Por lo tanto, el riesgo se disminuía. ¿Por qué? Porque al ser recurrente ya había ciertos parámetros que teníamos contemplados. Luego, tiene un ambiente de control deficiente, lo propio. Si es sí, aumenta el nivel de materialidad. En este caso es no. ¿Cómo sé si es un control deficiente? Eso, bueno, ya viene desde más antes. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo el Z24 para el tema de control, riesgo de control? Y también en acá, vamos acá, ¿dónde está? En acá. Modelos, AG, ONG, aquí. El Z23, que es los cuestionarios de control interno. Recuerdan que teníamos que responder cada pregunta de acá, y entre más sí hubieran, perdón, okay, entre más sí hubieran, mejor era la consideración. Es decir, entre más positivas sean las respuestas, más, mucho mejor va a ser nuestra consideración de riesgo. ¿Sí? En este caso, es 97% positivo, lo que significa que es un riesgo bajo. Y eso se va a ver reflejado en el Z24, en el tipo de valoración, riesgo de control bajo. Y esto va a verse afectado, como verán, todo tiene una correlación, ¿no? Pareciera que todos los papeles son dispersos por la misma estructura que tienen, pero al momento de llenar usamos una información de otra. Es decir, van conectados de una forma u otra. En este caso, ¿tenemos un ambiente de control eficiente? No, tenemos un ambiente de control bastante eficiente que evita ese tipo de errores. Luego tenemos el siguiente. Se presenta un historial de deficiencias significativas y o un número elevado de deficiencias en el control interno. De momento no, a no ser que tuviéramos controles internos. En este caso no teníamos controles internos, no teníamos deficiencias. Al menos no de las que hubiéramos tenido conocimiento ni conocimientos auditores anteriores. Presente historial de errores. En este caso particular de esta entidad no. Bueno, su historial de errores era básicamente que no firmaban algunos comprobantes, que le faltaba una firma, digamos, al comprobante, cosa de que no era tan grave, o que estaba mal una fecha dentro de una solicitud de desembolso, pero del tema de reporte de actividad. Es decir, estaba toda la actividad de manera correcta, pero porque
se maneja, digamos, un mismo esquema o el mismo modelo de informe con respecto a la página inicial, por lo menos, no se había cambiado una fecha, pero el contenido correspondía y era consecuente con lo que estaba descrito en la rendición de cuentas y adicionalmente esto se difería de la otra rendición con la misma fecha. Entonces, si bien sí ha habido errores, estos han sido mínimos y no han ameritado ni siquiera un seguimiento por parte de nosotros como entidad, ¿no? Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Tiene una rotación elevada en la gerencia o el personal clave de la emisión financiera? No, en este caso no. Se han mantenido. De hecho, son muy pocas personas las que trabajan en esta institución y no se han movido los últimos 5 años, al menos las personas más importantes, las personas de mediano rango y las de alto rango están trabajando ya 10 años en esta entidad. Entonces, no ha habido una rotación como tal. La siguiente. Existe una mayor cantidad de asuntos contables que requieran de juicio significativo y o estimaciones con una incertidumbre considerable de estimación. En este caso, no. Es una entidad, es una auditoría financiera, no requiere mayor análisis con respecto al tema de la revisión de proyectos. Tal vez si fuera una auditoría especial de cumplimiento de aspectos técnicos, sí requeriríamos algunas cuestiones de juicio significativo, o si fuera un tipo de ONG que trabaja pero con parámetros internacionales y que estamos realizando una auditoría no solamente financiera, sino también, como decía, de cumplimiento, ahí tal vez podríamos hablar sobre juicios de valor. Pero no, en este caso no. La cantidad de asuntos contables es mínima y es aceptable. Luego tenemos la pregunta, ¿no? ¿Es una entidad que opera en diversas localidades? En el caso de esta entidad, no. Trabaja en La Paz, y no y solamente en La Paz. Entonces, el amplio, el manejo, si bien ahora con el tema de la virtualidad, obviamente sus seminarios y de cursos han repercutido a nivel internacional o nacional, porque como podían unirse desde un link, estos han sido retransmitidos a otras partes del mundo. Esto no significa que la misma entidad opera en otras localidades. No, simple y llanamente por la coyuntura se ha generado ese cambio, pero no, ellos no están trabajando con otras entidades de momento, ¿no? Y otros factores que ustedes vean considerables para el riesgo, para agregar el riesgo. En este caso, no hay mayores. De esa manera se ha mantenido la materialidad en un 75% de desempeño. ¿Estamos claros al respecto? ¿Alguna consulta tal vez? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Ya. Vamos al nivel de pruebas de confianza. Para el nivel de pruebas de confianza, siempre vamos a trabajar bajo el parámetro de que el riesgo de auditoría tiene que ser 5% o menor a un 5%, trabajando con una confianza del 95%. Se trabaja con una fórmula, que no es que sea cuadrada, sino que es como una estimación, ¿sí? Bajo el parámetro de que el riesgo de auditoría siempre va a ser o va a estar oscilando en un 5%, podemos determinar un riesgo inherente. En este caso, el riesgo inherente era alto, ¿recuerdan por qué? Porque las actividades que tenían eran de alto riesgo y por lo tanto el 90% de estas eran de alto riesgo o riesgo inherente muy alto. El riesgo de control interno, por su parte, en cambio, era bajo. ¿Por qué? Porque tenían buenos controles, tienen muy buenos controles. Y finalmente tenemos el riesgo de detección. Lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos estos dos y luego para sacar el riesgo de detección hacemos 0,5 sobre 0,27, que es 0,19. Ese es nuestro riesgo de detección. ¿Cómo vamos a sacar el nivel de confianza para el riesgo de detección? Sabemos que el riesgo de detección es 0,19. El nivel de confianza siempre va a ser esto menos 1. En este caso va a ser 0,81 y va a ser 81%. El nivel de control o de confianza va a ser de moderado. Acá tenemos que si es
hasta el 63% o menos es bajo, hasta el 85% y entre 63 va a ser moderado, y si es superior al 85% ya se va a subir a alto. Entonces, si tenemos esta valoración del riesgo, si decimos que es moderado, vamos a tener pruebas moderadas de hasta el 81% para determinar nuestro nivel de papel o nuestro muestreo, si quieren, ¿sí? Esto es, si quieren, tentativo. Puede cambiar. Incluso aquí podemos poner que tenemos un riesgo de auditoría de 0,04. Perdón, 0,04. Y van a ver que ha cambiado todo el tema del riesgo de detección. El importe que le pongan, el porcentaje, va a depender de su propio criterio. Generalmente se trabaja con un 5% o menos, porque es el riesgo de no poder obtener algún tipo de factor de confianza o porque es digamos, el porcentaje de error que podemos tolerar. Entonces no puede superar el 5%. Puede ser menos, sí, pero no más. ¿Ok? Y finalmente tenemos el error tolerable. Este es más, si quieren, más mecánico, porque ya todo está con fórmula. De acá se toma, en el A, se toma ingreso o egreso el mayor, se toma el nivel de precisión de materialidad, y luego vamos a determinar por cada cuenta, cuál va a ser el nivel de precisión, es decir, cuánto va a ser el error que podemos tolerar por cuenta. Por ejemplo, para bancos se puede soportar un error de 1689, para retenciones 500 y 1200, para la parte de PAN para el mundo, para la cuenta por cobrar 7500, para los egresos en general 7500, para los profesionales 5500. Es decir, este es el nivel de error que podemos tolerar por cuenta. Y como verán, todo ya está por fórmula. Lo único que tienen que haber hecho es haber puesto de manera correcta en el activo, en el balance y en el estado de resultados de manera concreta cada uno de los puntos y haber determinado de manera apropiada su materialidad. Esto sirve para poder detectar cuando un error ya corresponde reportarlo en control interno, cuando es un error de estimación, por ejemplo, o cuando ya tenemos que reunirnos y decirle, sabe que usted tiene este nivel de errores y ya está superando su error tolerable por cuenta. Es decir, esta cuenta deja de tener el reflejo real de lo que estamos queriendo contabilizar porque este error ha superado ese nivel, esa tolerancia al error. Es decir, esta es nuestra tolerancia al error por cada cuenta. Hemos determinado una por estados financieros, otra por en función del desempeño, si va a ingresar como otros asuntos o como punto de dictamen, y es independiente de la de control interno. Cada una de estas va a ser el error mínimo que podemos soportar. Ahora vamos a concluir ya hemos concluido con todo lo que es el Z2-7. Si nosotros nos fijamos, ya hemos acabado con la primera parte, con las dos primeras partes de lo que es el general, lo que es la planificación. La primera parte era el Z11 y el Z15. Bueno, el Z21, el memorándum de planificación, es un resumen, o si quieren, la descripción de todo lo que vamos a realizar en el trabajo de auditoría, desde nuestro análisis hasta nuestros componentes. Lo que tienen que hacer en este documento es básicamente plasmar lo que ya han estado haciendo con el cuestionario, con los antecedentes. Lo primero que van a hacer obviamente es cambiar los logos, con sus logos o con otra imagen que ustedes ven por conveniente. Van a poner quién lo está realizando, la fecha de elaboración. Generalmente la fecha de elaboración va a corresponder a la fecha en que han iniciado el trabajo de campo. O antes. ¿Por qué? Porque se supone que este memorándum de planificación lo hacen antes de haber empezado como tal el trabajo. Por la que lo estamos haciendo después del análisis es porque tomamos cierta información de esos análisis para poder ingresarlos al memorándum. Luego le vamos a poner la parte de la revisión. En este caso van a cambiar ustedes estos nombres. Solamente vamos a poner acá
y vamos a poner mi nombre como la parte que va a probarlo, pero el hecho por y el revisado por van a ser de ustedes sus nombres, quienes están realizando y quienes están revisando. Bien. Se va a poner, obviamente, el personal asignado. Y aquí va a venir el nombre de cada uno de ustedes. En cada uno de los espacios. ¿Sí? Acá van a tener un socio encargado, alguien que determinen ustedes, y los diferentes cargos que correspondan. Como son un equipo de 6 personas, van a haber 6 espacios para llenar. ¿Sí? El título que se ponga a cada uno o que le pongan a cada persona va a depender de cada uno de ustedes. Quienes tengan 7 personas van a poner 7 personas, ¿sí? Ahora, la primera parte habla sobre indicar el nombre y los títulos de los miembros de la gerencia. Acá van a poner al gerente y a las máximas o las altas instancias con respecto al tema financiero. En este caso solo había 2 personas que podían manejar ese tema, uno el gerente y otro el administrador. Perdón. En el caso de ustedes puede variar, puede ser el gerente general, el gerente de operaciones, el gerente, el GAF, el gerente administrativo financiero, es decir, en los nombres y los títulos van a variar de acuerdo a sus organigramas o a la información que ustedes ya han recopilado, ¿sí? De su institución. Con respecto a aquí abajo, va a ser simplemente llenar el nombre del cliente. En el caso de las ONGs, si hay un financiador y luego el periodo de revisión. Esta información ya la habíamos visto cuando hemos hecho el tema de la aceptación o el papel de aceptación de cliente. Y van a poner de acuerdo al rubro que tengan. ¿Ok? Luego la dirección del cliente, el teléfono, el correo electrónico y si cuenta con una página web. Al respecto de los antecedentes, pueden sacarlo o bien de la página web, en la parte de historia del cliente o antecedentes u otro similar, o si no, pueden sacarlo de las memorias institucionales. En las memorias institucionales siempre va a haber una parte, en la primera parte, un tema del resumen de las actividades o de los antecedentes de esta entidad. ¿Sí? Con respecto a la gestión de talento humano, todo lo que corresponde al uno, todo esto va a ser de acuerdo a lo que ustedes saquen de esos documentos, de esa información que han recopilado de su institución. Con respecto al organigrama, lo propio. Si no tienen un organigrama, si no han podido obtener un organigrama, lo que yo les sugiero es que en función de la información que ya tienen, ustedes elaboren, esquematicen un organigrama. Puede que ustedes no tengan toda la información, puede que solamente tengan los datos más genéricos de la institución. Entonces, perdonen. Lo más sencillo va a ser generar un organigrama o realizar un organigrama de manera genérica. ¿Sí? Luego tenemos los principios y prácticas contables. Esto también va a venir de las notas a los estados financieros. Pueden extraerlo de la memoria institucional o de las notas a los estados financieros propiamente dichos. Un momentito. Perfecto. Entonces,
Tenemos esto de esa manera. Los principios vamos a sacar de las notas con todo lo que refiere. Y hasta acá. En esta parte de compromisos, ustedes van a poner para qué han sido contratados, cuál es el propósito y el alcance de su auditoría. Esto lo pueden sacar de su Z2, Z115, donde hemos hecho qué parámetros, qué alcance tiene. Y esto van a ser todos los compromisos que se tengan. Esto va a variar de acuerdo a cada tipo de entidad. Pero las preguntas, básicamente, por ejemplo, estas preguntas que están acá, identificar las leyes, los términos, todo esto son preguntas que ustedes pueden responder. Y todo lo que está sobre las líneas subrayadas son preguntas. Luego, tenemos la solicitud al inicio del trabajo de campo. Esto va a ser una copia, si quieren, de lo que ya se ha solicitado. Se supone que hemos solicitado esto para realizar nuestro trabajo. Los términos de referencia y la comprensión de actividades. Ponemos los antecedentes, el título de auditoría, el concepto, el objetivo como tal de la auditoría. El objetivo para todos va a ser la misma, hacer una auditoría financiera. No va a variar. Dame un segundito. Un momentito. Muy bien. Ok. Entonces, estamos acá y todo esto vamos a ir sacando. La mayor parte de esto va a ser extraído de lo que ya de otros memorandos de planificación o del mismo propuesta técnica que tengan con respecto al alcance, las otras responsabilidades del auditor, el informe de auditoría, la estructura. Son básicamente extracciones ya sea de lo que es la propuesta técnica o del documento de aceptación de cliente. Luego tenemos el 3, que es planificación analítica, que es lo que acabamos de hacer, análisis de riesgo, que es lo que hemos hecho, la hoja de trabajo de riesgo tolerable, que es lo que hemos hecho, la hoja de trabajo de nivel de materialidad, que ya hemos hecho, y la evaluación del sistema de control interno, que ya hemos hecho en parte, con el tema de los cuestionarios. Sin embargo, también se ve o se ve reflejado en esto. Un segundito. Ya, entonces tenemos estos parámetros de revisión y igual acá tenemos preguntas si quieren. Y cada una de estas tienen que responderlas. Por ejemplo, hay una actitud del nivel ejecutivo y subalterno del cumplimiento, orden y disciplina de los controles internos establecidos por la institución. En este caso, por ejemplo, la gerencia general tiene la responsabilidad por los resultados y es responsable del control interno de las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos de los mismos. Se cuenta con una gerencia administrativa, esto es de otra empresa, por ejemplo, que incluye el personal contable y el apoyo necesarios para verificar la aplicación de los controles pertinentes. En este caso, vamos a poner la gerencia, tiene la responsabilidad por los resultados y es responsable del control interno de las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos. Se cuenta con un administrador, en este caso, no con un GAF, sino con un administrador. Administrador que realiza las actividades pertinentes.
Muy bien, así. Entonces van a ir respondiendo de esta forma. Son preguntas que se tendrían que realizar conociendo al cliente. Van a ser en función de sus mismos parámetros que ustedes tengan y yo les voy a pasar diferentes memos de planificación para que ustedes puedan tener esto para diferentes entidades y no solamente para una. Como verán, son hartas preguntitas que se responden, pero que son con respecto a lo que ya hemos hecho, ya hemos realizado. ¿Entienden? Como verán, son puras esas preguntas. Luego tenemos igual esto que es para el tema de los manuales, la ausencia de los mismos, existen informes periódicos, el tema de las pruebas analíticas, la determinación del riesgo de auditoría, el tema de la determinación del riesgo inherente. En este caso, tenemos como riesgo inherente alto, alto, el tema de disponible e ingresos, mientras que el resto están entre medio, alto. Lo mismo pasa para el control interno. En el caso del control interno, todos están en medio y bajo, porque solamente tenemos estas dos opciones en este caso. Y respecto a las pruebas analíticas. En este caso se hacen mínimas pruebas analíticas y la determinación de la verificación. Para el tema de disponible ingreso, debe haberse determinado, se ha determinado el riesgo inherente del 100%, control del 75%, porcentajes del 75%, lo mismo para cuenta corriente interna. Para cada tipo de gasto se va a establecer una combinación entre el riesgo inherente, el riesgo de control y las pruebas analíticas o el riesgo de pruebas analíticas que vamos a realizar. Finalmente tenemos un enfoque de auditoría, programas de trabajo y finalmente las tablas de verificación para limitar el error tolerable. En este caso hemos puesto de 4%. Acá vamos a cambiar igual. Acá vamos a poner 4% y vamos a cambiar acá. De esta forma. Muy bien. Ahora, de esta forma nosotros tenemos el alcance por cada tipo de riesgo. ¿Cómo lo estamos determinando? El tema de las tablas está en función de cómo hemos determinado nuestros riesgos en esta parte. Acá. Un numerito. Acá. Muy bien. De acá. Lo vamos a sacar de esta parte. ¿Qué tanto vamos a sacar? ¿Qué tanto lo vamos a hacer de pruebas? ¿Y qué tanto hemos concertado o hemos consentido en el tema de materialidad? Entonces, con esta combinación vamos a llenar estos cuadros, que son de análisis. Como les digo acá. Por ejemplo, en el caso de disponible, el riesgo inherente es alto, al 100%. Con un nivel de alcance de verificación, nosotros hemos dicho que el riesgo de control es de 75% y como estamos manejando al 100%, las pruebas de alcance van a tener un alcance del 95%. Si el riesgo inherente es alto, vamos a tomar esta tabla. Si el riesgo de control es bajo, vamos a tomar esto. Y este es el riesgo de nivel de las pruebas analíticas. Es decir, ese es el porcentaje que nosotros vamos a tomar de pruebas analíticas. Bien, lo mismo vamos a hacer para análisis de las otras cuentas. Por ejemplo, de cuenta corriente interna, que es la cuenta por cobrar a los fondos donados. Vamos a decir que el riesgo inherente es del 75%, es media alta, y vamos a decir que el riesgo de control interno es 75%, y con respecto al nivel de pruebas analíticas van a ser medias bajas, como en acá. Vamos a ver acá, ¿dónde está? Aquí, cuentas, acá. Cuentas por pagar,
Analíticas no tenemos, más que tenemos pruebas de detalle extensivas. Entonces, de esta manera tenemos pruebas analíticas, podemos tomar o bien este, que es el 72%, o finalmente este, el 86%. ¿Cómo vamos a determinar el alcance de las pruebas analíticas? Va a ser bastante subjetivo. Cada uno de nosotros va a determinar qué es lo que más o menos vamos a determinar o qué vamos a verificar en cada una. ¿Sí? Y ya. Entonces, cada uno de estos va a tener un propio memo de trabajo. ¿Sí? Y cada uno tiene esta composición similar, con más o menos datos, pero similares. Y como ustedes han visto, la mayor parte de los mismos salen de los otros papeles. Es por eso que si bien en orden, el memorándum de planificación está primero y es porque es el resumen de todo lo que hemos hecho de la planificación. Primero hemos hecho la revisión analítica, el cuestionario, los cuestionarios de control interno, el análisis de planificación, todo lo que es el tema de error tolerable, nivel de precisión, evaluación de riesgos. Lo hemos hecho para que eh, podamos llenarlo, podamos tenerlo dentro del memorándum de planificación. Ahora, con respecto al tema de la determinación de muestras, eso lo vamos a ver cuando hagamos el tema de revisión por rubros, específicamente para el tema de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que son las cuentas que tenemos que hacer un muestreo con respecto a cuánto vamos a revisar y a quiénes vamos a revisar. Con respecto a los programas de trabajo, van a ver que acá al lado, en todos los subíndices, en los índices, siempre hay el Z210. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunos y la mayor parte de los programas de software de auditoría manejan esto dentro de planificación como programas de trabajo vacíos. Pero si hacen papeles en físico, que no están fuera de lo común, pese a lo que pueden imaginar, es mejor poner solamente la lista en conformidad a lo que va a ser la revisión de los papeles de trabajo. Es decir, que la lista va a ser en función de las cuentas o los rubros que se revisan respecto de las cuentas. Ahora tenemos el acta de inicio y de cierre. Es el documento donde ustedes van a detallar y van a detallar sus nombres y los nombres de la otra persona, de los que están en su contraparte, que van a realizar el trabajo de campo. En el de inicio solamente van a figurar el nombre de la compañía, la zona donde se ha realizado la reunión, la hora del inicio de la reunión y el inicio de la misma. Van a poner por defecto sus nombres y los nombres de los participantes de su equipo. En este caso van a ser 7 personas y el nombre de la contraparte, es decir, de quien va a ser su personal de contacto. En el caso de el acta de cierre es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque el acta de cierre va a ser al finalizar todo su trabajo de campo y lo que van a realizar es lo mismo, poner los participantes de la reunión, pero ya acá van a figurar cuáles son o si existen observaciones de control interno que tengan que ser revelados. Adicionalmente a eso, tienen que constar las recomendaciones que ustedes vean pertinentes. ¿Por qué las recomendaciones y no como observaciones? Bueno, las observaciones son errores que deben ser corregidos o que no han sido corregidos o que por la naturaleza del error no pueden ser subsanados de manera inmediata. ¿A qué me refiero con naturaleza de su error? Por ejemplo, si hacen una mala declaración jurada y se generan multas, la multa en sí misma, el error de haber cometido esta declaración de manera inapropiada, es una observación de control. Y lastimosamente, aunque no haya repetido, digamos, solo suceda una vez en el año, hay que dejarlo como constancia. ¿Por qué? Porque aunque no se ha cometido nuevamente el error, tiene que aparecer como una recomendación, como una, si quieren, como diciéndole, sí, lo has corregido, no tienes ese error, pero lo tuviste. Y como lo tuviste, hay una pequeña probabilidad de que lo vuelvas a tener. Entonces, yo te recomiendo que para evitar esto, tú realices esto, ¿entienden? Entonces, acá en el de cierre siempre va a aparecer ese tipo de cositas, ¿ya? Ahora vamos al siguiente, ¿ya?
¿Y alguna consulta al respecto de estos papeles? Bueno, de todo este bloque es lo que hemos estado realizando en estos días, ¿no? En estas 2 semanas, 3 semanas ya que son. Eh, es, hemos concluido con esto del análisis de planificación hasta acá. Y estamos viendo el tema ya del memorándum, ya lo hemos visto, que es más o menos un resumen. El tema de los Z21, Z1, ya lo hemos visto también las anteriores veces, que es el tema de la propuesta técnica y el formulario de aceptación de clientes. Ahora, estamos yendo por orden. Ya hemos sacado del Z1, el Z2, ya tenemos esta parte hasta el Z2, 12. Como verán, los más complicados o los más difíciles de llenar, porque requieren bastante análisis, son todos estos papeles, hasta aquí. El resto de los papeles de la planificación, si bien son importantes, están basados, están, si quieren, refrendados, están bajo de estos papeles, es decir, están con estos papeles determinados. Vamos ahora aquí al tema del Z31, que es administración de la auditoría. Vamos acá. ¿Qué es el Z31? Z31, llamado presupuestos de tiempo, lo único que es un resumen con respecto a las horas insumidas. En la parte de arriba, obviamente, van a identificar a las personas que están participando. Como verán, acá hay filas ocultas. Hay para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a aumentar un nombre más porque ustedes son 7 en algunos grupos. Y aquí se pone cuánto se está insumiendo por persona. En acá van a poner las fechas en que estamos desarrollando el trabajo y las horas insumidas por cada persona. ¿Cuánto está gastando? ¿Cuántas horas está insumiendo de su día o de su periodo de trabajo para este trabajo? Como verán, son 37 horas. 37 horas en total. 45, 45 horas. 17 horas correspondientes al encargado de trabajo de campo y 28 a la persona que ha hecho todo el trabajo de campo. Aquí en preparado, uno de ustedes va a poner su nombre y acá abajo van a ponerme aprobado con mi nombre. Hasta aquí solamente es como un control, si quieren, de todo lo que han estado haciendo en tiempo. ¿Sí? Eso es el resumen de tiempo. Es solamente un control de los tiempos, de todo lo que han insumido. Y las fechas, obviamente, en acá, por ejemplo, basta con que me cambien esta fecha de inicio y aquí para adelante se van a cambiar todas las fechas. ¿Sí? Bien sencillito. Los más complicados, digamos, en el llenado son los que hemos tardado más tiempo en llenar, las dos clases, ¿no? El resto de los documentos, si bien tienen obviamente su importancia y su papel en nuestro desarrollo de nuestro trabajo, no son tan complicados en su llenado, ¿ya? Este es el Z31. Ahora vamos a ver el siguiente. ¿Dónde estamos? Acá. Tenemos el siguiente que es personal asignado, el Z32. Vamos a ver acá. El Z32 no es nada más que la descripción de las personas que van a realizar el trabajo de campo. Nada más. Van a identificar al cliente, el periodo de revisión y quiénes están conformando el equipo de trabajo. ¿Qué van a hacer? Nada más. Y el cronograma de horas, más o menos cuánto va a tardar cada persona y cuánto se le está asignando para que haga el... Luego tenemos el Z33 y este es de puntos de atención al socio. Y básicamente es la descripción del control interno. Por cada tipo de control interno, es decir, por cada observación que tengamos, vamos a poner hallazgos y vamos a poner nuestra opinión. Si nosotros consideramos que solo debería control interno, aquí vamos a poner, digamos, deficiencias en el llenado de conciliaciones bancarias. Vamos a poner la opinión que es control interno porque no es significativo.
Y acá, el tema de la materialidad, van a poner la materialidad que ustedes han determinado, ¿sí? Es decir, la materialidad que ustedes han sacado, que puede variar dependiendo de cuánto ustedes han determinado la materialidad, ¿sí? Z2, 5. De ahí van a sacar la materialidad. Entonces ustedes van a poner aquí cuál es su opinión. Y el socio va a responder si eso es correcto, si está bien que esté en control interno, o si mejor, o si por la característica del error o por el importe debería ir tal vez a dictamen. Pero eso lo determina el socio. Ustedes recomiendan, ustedes opinan. Como auditores nosotros tenemos que dar la opinión, pero nuestro socio de auditoría es el que va a determinar si corresponde o no a esa parte. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto de este documento? Con respecto a los asuntos pendientes, es un documento, vamos a ver acá si tenemos. El control de pendientes simplemente es la lista de lo que nos deben, ya sea información o documentación, nada más, ¿sí? Y eso, de la misma forma que el anterior documento, lo llenamos cuando ya hemos acabado el trabajo de campo. Cuando hemos acabado el trabajo de campo, nosotros determinamos qué es lo que nos deben y qué es lo que no nos deben, ¿sí? Por eso es que la planificación no solamente se versa o no solamente está desarrollada en un solo periodo o se limita a un solo periodo. La planificación es hasta el final de la auditoría. Luego tenemos esto que es la declaración de independencia, que sí lo podemos llenar. Y la declaración de independencia no es nada más que nuestra declaración personal por cada uno de nosotros, que no tenemos ningún tipo de lazo o relación ni comercial, ni familiar, ni de ningún tipo con la empresa. Ponemos estos datos y abajo ponemos los nombres de los integrantes del equipo de trabajo y al lado las firmas. Ustedes van a llenar de la misma forma y van a ponerlo los nombres de su equipo de trabajo, ¿sí? Simplemente van a cambiar nombres. Y están ahí afirmando que ustedes no tienen ningún tipo de relación con esa entidad. El Z36 es el carta de compromiso. La carta de compromiso de auditoría es nuestro compromiso como entidad de que nosotros vamos a realizar un trabajo y que ustedes también tienen cierta responsabilidad, es decir, que el cliente tiene una responsabilidad. Nosotros aquí decimos a qué nos estamos comprometiendo, de acuerdo a la solicitud para que auditemos los estados financieros de la entidad por el periodo comprendido y las notas de los mismos por el ejercicio terminado en la fecha. Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento a este compromiso. Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros. Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Dichas normas requieren que cumplamos los requisitos éticos. Estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos aceptando y por qué lo estamos haciendo. ¿Sí? Y por supuesto estamos dando a conocer quién es la persona o quién es a quien le estamos dando el servicio. ¿Sí? Por eso aparece varias veces el nombre de la entidad durante o dentro del documento. Y tiene que firmarlo el socio de auditoría. El socio de auditoría, que en este caso hace mi persona, y el gerente o la persona de contacto de máxima instancia de la entidad que van a auditar. ¿Sí? Estos documentos que son el Z37 son documentos de solicitud de información. Los Z38 es la confidencialidad. La primera era la de carta de independencia. Es decir, que estamos declarando que somos independientes. Pero en esta otra carta, la de confidencialidad, estamos afirmando que no vamos a revelar ninguna información que sea pertinente de la entidad, que sea información sensible, digamos, de la entidad. Entonces, cada una de las personas firma este documento y aquí afirma que no va a hacer uso ni tampoco va a revelar ninguna información que pueda afectar de ninguna manera, ni tampoco a tomar ventaja sobre esa información para el tema de
el tema comercial en general, ¿sí? El Z39 o el papel de consideración al fraude es el documento que nosotros utilizamos para, para verificar si existe algún tema o algún indicio de fraude. Por ejemplo, el primero dice, mantengo una reunión con los miembros de equipo de auditoría, incluyendo el socio del compromiso, para discutir sobre la susceptibilidad de la empresa a afirmaciones erróneas materiales en los estados financieros que resultan del fraude. Considere los siguientes aspectos. ¿Cómo y dónde se cree que puede haber susceptibilidad de fraude? Los factores externos e internos que pueden crear presiones para cometer fraude. Consideraciones de cualquier alegato de fraude, consideraciones de riesgo a la que la gerencia domine los controles, el énfasis en la actitud de escepticismo profesional, y acá, respondiendo o realizando ese procedimiento, esa indagación con la entidad, vamos a responder, ¿no? Acá dice, ¿no? Se realizó una reunión con la gerencia y aunque ellos son los principales operadores de los controles generales de la empresa, el sistema adquirido no fue actualizado, sino que recibe mantenimiento por parte del proveedor, que es la única cuestión que podría ser susceptible a fraude, pero que no es un indicio de fraude. Respecto del tema del fraude, recordemos que, es bueno que sepan lo siguiente. Hay diferentes escalas de fraude, desde el triángulo del fraude hasta el diamante del fraude, pero el triángulo del fraude es el más usado porque es el que contempla las generalidades respecto a cómo o qué podría devenir en un fraude. Lo primero es la oportunidad. La oportunidad no la realización, sino es la posibilidad de que por las características de la entidad se pueda cometer un fraude. Es decir, que porque no hay un control, porque se ha puesto demasiada confianza en un empleado, porque se está confiando mucho en la buena fe, hay una oportunidad. Significa que puede haber un fraude, que podría alguien cometer un fraude porque hay esa oportunidad. Hay esa oportunidad. No significa que la va a hacer, pero significa que hay esa oportunidad, esa chance, el poder cometer. Luego está la racionalización. La racionalización es el poder generar o el... Muy bien. El triángulo del fraude nos dice lo siguiente, ¿ya? Hay una primera parte que se llama la oportunidad. ¿Sí? Hay otra que se llama la racionalización. Y otra que es el tema de la necesidad. ¿Por qué tomamos el triángulo del fraude y no otras más? Por lo siguiente. Vamos a poner acá, puede haber una oportunidad. La oportunidad significa que tenemos la chance de cometer el fraude. Es decir, que porque no hay un control, porque hay demasiada confianza, hay mucha buena fe en la institución y no hay controles, por lo tanto, se ha generado una oportunidad. Es decir, que las personas pueden cometer delitos. No significa que lo van a hacer. No estoy diciendo, no significa eso, ¿sí? Pero significa que existe esa posibilidad. Luego está la racionalización. La racionalización tiene que ver con el poder o el que ustedes o la persona que pueda cometer el fraude analice, razone que es lo correcto, que le corresponde. Por ejemplo, en una entidad donde no hay muchos incentivos y los trabajadores tienen jornadas extenuantes y no se le está pagando según sus criterios o su racionalización lo suficiente al respecto de su trabajo, entonces la persona que tiene esa oportunidad dice, yo le hago ganar a la empresa mucho dinero, pero no me están pagando en esa misma proporción, Y
racionaliza que está en su derecho, que es justo, que deberían retribuirle esa parte que no se le está retribuyendo. Que puede existir esa racionalización en una entidad donde el esquema o el trabajo sea demasiado arduo o donde la cultura organizacional no sea la de trabajo en equipo, sino tal vez un trabajo en metas. Entonces, puede haber esa racionalización. O sea, por una parte está la oportunidad, el poder cometer esto. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad, la oportunidad, el, el poder hacer. Y por otra parte está la racionalización, el razonar que es justo que hagamos eso, que no hay nada de malo en hacerlo. Y finalmente está la necesidad. Puede que concurran las dos oportunidades, o sea, las dos otras características. Puede que exista la oportunidad y puede que exista la racionalización. Pero la que generalmente empuja a muchas personas a cometer ese tipo de actos fraudulentos es la necesidad. No significa que porque una persona tenga necesidad lo va a realizar, sino que si se dan estas otras dos características, es y finalmente existe la necesidad por parte de la persona, es decir, de manera personal, la persona lo necesita el dinero, necesita ese recurso porque tiene a alguien enfermo, por cualquier otra razón circunstancial, personal, y ha concurrido la oportunidad y la racionalización, puede que se dé un fraude. No significa que se vaya a dar, pero sí existe esa posibilidad. Entonces, cuando nosotros le hacemos el cuestionario de consideraciones al fraude, hay que considerar todos esos aspectos y de dónde ya igual provienen, porque no solamente va a bastar con entrevistarse o con preguntarle al gerente o a la persona que es nuestra persona de contacto, sino también va a venir de todo lo que hemos hecho con el análisis, desde nuestra planificación. Entonces, por eso es tan importante que estos primeros documentos donde nos hemos tomado tanto tiempo en realizarlos, que es esta parte del análisis horizontal, vertical, el tema del tipo de valoración del riesgo, el enfoque, estén bien realizados. Porque si hemos hecho un buen relevamiento de información en esas áreas, responder y tener en cuenta el tema de los otros documentos va a ser mucho más sencillo. Vamos al punto 2. El socio del compromiso debe considerar sus asuntos, qué asuntos deben comunicarse a los miembros del equipo. Es decir, que el socio, al haber sido la persona de mayor contacto con la entidad, va a ser quien va a determinar qué asuntos son o no son relevantes para la auditoría. Luego está la parte de la realización de las preguntas a la gerencia y cada una de estas va a tener su correspondiente respuesta. Las averiguaciones, los entendimientos, cada una son preguntas que se realizan respecto a las actividades de la entidad. Como verán, es igual un cuestionario relativamente largo, pero que está relacionado con todo lo que hemos ido ya realizando. Vamos a ver finalmente el Z310. Y con esto vamos a concluir la clase de hoy. Y quiero que el resto de lo que va a quedar de clase, que no es mucho, empiecen ya a cambiar los diferentes documentos. Y a la próxima clase vamos a terminar el Z4 y el Z5. Y ya vamos a empezar con los archivos corrientes. Y ahí vamos a ver la relación que existe con los archivos generales y el archivo permanente. Tenemos el memorándum de sustento de opinión. Este igual es un documento de finalización de trabajo de campo. Y nosotros aquí vamos a sustentar por qué tiene que ser la opinión de auditoría de tal manera. Entonces aquí simplemente vamos a dar un resumen de los procesos que se han realizado, la opinión que debería tener según nuestro criterio y quiénes van a firmar. La razón